Bueno, vamos a conversar con Carlos Aguinaga, él fue también presidente del entonces Tribunal Supremo Electoral. Hay algunos desafíos que presentan estas elecciones que se vienen ya el 16 de noviembre. Estamos en medio de unas protestas muy focalizadas en Imbabura, pero que sin duda han presentado contratiempos para el desarrollo normal del comercio, de las actividades de nuestro país. Y bueno, ¿qué pasaría si es que se da el escenario de que llega el 16 de noviembre y estas movilizaciones continúan? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si es que no se pueden instalar las juntas receptoras del voto en Imbabura o en distintas zonas de Imbabura? ¿Qué opciones y qué herramientas tiene en ese entonces el Consejo Nacional Electoral? ¿Qué podría pasar con esto? ¿Y cómo ve toda esta propuesta, Carlos, bueno, de lo que se nos va a preguntar el 16 de noviembre? Bienvenido y gracias por estar con nosotros. Damos la bienvenida a Carlos Aguinaga, expresidente del Tribunal Supremo Electoral y bueno, experto electoral, por eso lo hemos invitado. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Verónica. Buenos días a usted, buenos días, Andrés, y a la audiencia que sigue el noticiero Sucesos directamente y a través de redes. Bueno, hice una pregunta clave en el tema. ¿Qué pasa si esto continúa? Es sencillo, ¿no? Si no hay las condiciones de seguridad para llevar adelante un proceso democrático convocado en base a la norma constitucional por el CNE, por iniciativa del presidente de la República, lo que corresponde es evaluar, hacer un informe técnico y justificar la fuerza mayor, el caso fortuito. En este caso, no deberías el Consejo Nacional Electoral, con mucha pena, suspender el proceso electoral en la provincia de Imbabura, ¿no? Porque no puede arriesgar la organización electoral ni arriesgarse a los ciudadanos que bajo estas medidas de hecho, de presión ciudadana, como hemos visto, acudan los ciudadanos un poco más, si ya no les dejan abrir los negocios con lanzas, pinchando las llantas, amenazando, pueden haber digamos, un sistema de amedrentamiento, de agresión y de amenaza al ciudadano común para que vote de determinada manera. Entonces, aquí se están violando las garantías del sufragio, que nadie puede intervenir, que el proceso debe ser un proceso integral, libre, transparente, abierto. Entonces, yo lo que creo es que las propias comunidades que están inmersas en este tema, influenciadas, perdón, por grupos que quieren el caos social, ya que ya no es protesta social, sino que han llevado a niveles delincuenciales ciertos actos y ciertos hechos en este paro, eh, deben ya el Consejo Nacional Electoral advertir que ya no podrá haber elecciones en dicha provincia con una pena, pero ¿qué se puede hacer? Yo Ah, no, si estuviera dirigiendo, yo no le pondría en riesgo al proceso electoral y a la ciudadanía especialmente, y hace rato ya hubiera anunciado que hay la probabilidad certera de que el proceso se suspenda en la provincia de Imbabura. ahora, si es que esto llega a pasar, Carlos, si se suspende en la provincia de Imbabura, esto implicaría que se tendría que convocar para más adelante una consulta, bueno, un proceso solamente en esa provincia, y esto obviamente retrasaría los resultados oficiales, ¿no? Dependería las diferencias que existan entre el sí y el no, si es incidental o no es incidental. Sin embargo, esta actitud beligerante, ya no de protesta social, porque una cosa es la protesta social pacífica por las demandas que tiene derecho el pueblo indígena, y otra cosa son actos vandálicos que ya impiden el libre desenvolvimiento de la economía local, el trabajar, el estudiar, el movilizarse libremente. Ya cuando ya hay estos actos, yo creo que ahí esto les va a salir el tiro por la culata. Es decir, la ciudadanía,
los mestizos y una parte del pueblo indígena que quiere trabajar, no va a estar de acuerdo nunca con este tipo de acciones y la manifestación del 16 de noviembre justamente es un justificativo, un motivo para decir sí, hay que cambiar. Estas cosas no se pueden permitir porque el Estado con la Constitución, el gobierno con la Constitución del 2008 tiene muchas camisas de fuerza, muchos candados constitucionales y legales que no permiten una acción mucho más efectiva del gobierno para controlar estos actos violentos. Amigos, conversamos con Carlos Aguinaga, experto electoral, quien fue presidente del entonces Tribunal Supremo Electoral. Andrés. Estimado doctor, muchas gracias por acompañarnos. Es muy interesante este tema que topa. Abre la posibilidad de suspender las votaciones en la provincia de Imbabura si se mantienen las manifestaciones. ¿Qué pasa ahí con el derecho a decidir de los imbabureños? Verónica hacía la pregunta, ¿qué pasa si después hacemos esa consulta a las personas, ¿no es cierto? Repetimos el proceso electoral solo en Imbabura para ver cuáles son los resultados y usted dice que hay que ver la incidencia de la diferencia entre el sí y el no. Pero incluso si no hay una incidencia que pueda ser cambiada por el resultado de Imbabura, ¿qué pasa con esa expresión que tiene la gente de expresarse, ¿no? O con ese derecho de decir estoy o no de acuerdo con la constituyente y las otras preguntas. Entonces, ¿dónde queda desde la teoría democrática esa manifestación que tienen que hacer los habitantes de Imbabura? A ver, como ustedes pueden analizar, y en el Código de la Democracia realmente estos casos no están adecuadamente regulados, ¿no es cierto? Supongamos, y les voy a poner un ejemplo de lo que me ocurrió a mí en la elección del 2002. Explotó el polvorín del batallón militar en Riobamba, ¿no es cierto? Y afectó la ciudad. No había norma, ¿no es cierto? No había una norma que me permita y diga suspender las elecciones. Sin embargo, se suspendió en la ciudad de Riobamba. Igual aquí, igual aquí. Aquí se suspende. Obviamente se deberá convocar a otra fecha, pero esa fecha tiene la norma tiene un límite, que es 15 días. Dice, donde no se pudo realizar las elecciones, se realizará en 15 días, ¿no es cierto? No se pudo realizar, establece el Código de la Democracia porque no se instalaron en los lugares las mesas, pero aquí estamos hablando de un hecho de fuerza que no está regulado en el Código de la Democracia, que se trata de un caso de fortuito o fuerza mayor derivado de estos hechos violentos o vandálicos, ¿no es cierto? Entonces, eh, le pongo otro caso. Cuando erupcionó el Reventador, en la misma elección que me tocó administrar a mí en primera vuelta, tuve que mover recintos, ¿no es cierto? Mover, suspenderse en ciertas localidades cercanas al volcán y tratar de que la ciudadanía vaya eh, a sitios cercanos y en algunos casos no se pudo llegar a realizar la elección. Igual aquí, ¿no es cierto? Entonces, hay una manifestación de fuerza que impide el libre ejercicio del derecho del sufragio, ¿no es cierto? Porque el sufragio en el Ecuador es un derecho y es una obligación. Claro. Respecto al derecho, si yo estoy impedido, ya no por un tema de la autoridad pública, sino más bien por un hecho de fuerza violento, ¿qué debo hacer? Ya se suspende. Entonces, quien pierde es la ciudadanía, el pueblo de Imbabura, ¿no es cierto? Pierde. Si hay condiciones, se repetirán, y si no hay condiciones, no se repiten, así de sencillo. El problema es que eso te faculta a tener una arbitrariedad por parte de un gobierno a futuro. Digamos que tú estás perdiendo la elección en Daule o estás perdiendo la elección en Babahoyo y dices, la condición de inseguridad es un motivo de fuerza Claro. mayor
suspendamos las elecciones y con ese porcentaje de personas que podían haber votado por uno u otro candidato, se presta para arbitrariedades. Entonces, ¿cuál es su opinión al respecto? Yo sé que usted es un hombre de buena fe y que cuando le pasaron todos los desastres naturales de las explosiones en Riobamba y la explosión del Reventador también, no tenía eso en mente, pero es también un tema muy delicado, ¿no? Y es una línea muy fina. A ver, si han existido casos violentos aquí en el Ecuador respecto a elecciones. Voy a poner uno de los casos emblemáticos, que fue en Galápagos. En Galápagos hubieron dos hechos violentos de la población. El primer hecho fue en una elección, quemaron una urna, ¿no es cierto? Ujú, Eh, y como ese hecho en una junta no les dio el resultado, ya son pocas juntas, son 30 juntas en esa época, eran. En una siguiente elección, lo que hicieron es quemar todas las juntas, ¿no es cierto? Hechos completamente violentos, ¿no? Destrozaron en las oficinas del Tribunal Provincial Electoral de Galápagos. En Pueblo Chico, infierno grande, dicen, ¿no? Y yo fui a apagar esos incendios. Justamente lideré el proceso delegado por el Tribunal Supremo Electoral. En esa época era el director jurídico, no era presidente todavía. Y logré salvar el proceso sin que haya elección. Obviamente, porque sí hubo el acto electoral, pero aquí no hubo. O sea, encontré actas, pero aquí el problema es, van a dejar de instalar en los recintos, van a dejar de instalar en las mesas, van a estar los ciudadanos tranquilamente, no va a haber un ejercicio libre del sufragio o va a haber la presión y el hostigamiento de estos grupos violentos que se han tomado por más de un mes la provincia de Imbabura, mi provincia. Entonces yo creo que hay que sentarles un precedente más allá de este tema. O sea, yo le digo con todo cariño, el, el, una provincia que amo muchísimo, porque trabajadora, turística, textilera, en Atuntaqui hay 5.000 pequeñas, medianas y grandes industrias, entre negocios y emprendimientos. Parar eso por 30 días por un grupo de desalmados. O sea, discúlpeme, el derecho también debe tener una línea de un límite. No es que porque su derecho a voto frente a los desalmados hay que, hay que sentar precedentes también democráticos. Si es que no hay las condiciones para el ejercicio del sufragio, yo como autoridad, si estuviera al frente, ya hubiera anunciado la suspensión, porque no hay libertad para su ejercicio. La- el ejercicio del derecho al sufragio requiere una serie de condiciones, no solo que señale el día de la elección, requiere que no exista presión, requiere que no exista compra de votos, requiere que la expresión ciudadana no esté amenazada, en riesgo. Entonces, evidentemente, el, no sé por qué no lo han hecho las actuales autoridades, pero yo hace rato ya hubiera anunciado la suspensión de las elecciones de Zimbabue. bueno, complejo escenario el que estamos afrontando ahora mismo y que podría extenderse hasta las elecciones. Y para ir terminando, Carlos, ¿cómo ve, bueno, este proceso electoral que ya está en marcha? Ya las papeletas incluso se mandaron a imprimir para que estén listas para el 16 de noviembre. ¿Cómo ve esto que se nos va a preguntar? Que no es algo menor, que es si queremos o no tener una nueva constitución, básicamente elegir una asamblea constituyente para redactar una nueva carta magna. ¿Cómo ve este planteamiento que se hace? Bueno, el tema de la constituyente, digamos, planteada por el presidente de la República, tiene que llevarnos a los ciudadanos a analizar en forma objetiva, en forma independiente, la conveniencia o no de este planteamiento del presidente de la República. Y tenemos que analizar qué es lo que ha pasado con esta constitución de Montecristi, ¿no es cierto? De entre la constitución del 79, aprobada en referéndum, la de Sangolquí del 98, que ya era una buena constitución, y la del 2008, la de Montecristi,
hemos mutado a ponerle un montón de trabas, un montón de candados constitucionales, incluso para la propia reforma constitucional. Claro. Hemos impuesto un candado de reforma electoral. Hay un montón de trampas constitucionales, fraudes constitucionales. Véase cómo ha operado el tema de la revocatoria del mandato blindado por los propios políticos, el hecho de las 5 funciones del Estado, este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que no debió haber tenido nunca la facultad de designación, que nos ha llevado a esta crisis de institucionalidad democrática. Es uno de los causantes de la debilidad del sistema democrático, porque realmente desde su creación hasta acá, lo que ha habido ahí es acuerdos debajo de la mesa, disputas por acceder a los cargos, es decir, no hay ética en la designación de las autoridades y la mano no tan invisible de las élites políticas ha afectado estas designaciones y se ha dejado en 7 miembros unas designaciones que eran importantísimas, bajo discursos del descrédito del Congreso de esa época. Entonces, por ejemplo, ese es un cambio que hay que hacer. El tema de justicia, la administración de justicia es vital. Hemos vivido estos con, digamos, con admiración y vergüenza estos escándalos de los casos judiciales, purga, metástasis y un montón de casos que han reflejado la podredumbre en la que se encuentra el sistema de justicia y hacia dónde han llegado los operadores de justicia. Yo creo que también hay que cambiar el sistema de gobernación electoral, un sistema de gobernación electoral que permita pesos y contrapesos, ¿no es cierto? Hay varios cambios que hay que hacer y se requiere, no ha habido en la clase política el consenso o al menos la mayoría necesaria para, en base a un debate, realizar una reingeniería política, constitucional, electoral, que busque condiciones de gobernabilidad. Así es, Carlos. No hay Lamentablemente racionalidad. se nos acabó el tiempo, pero hay muchos cambios que se tienen que plantear y bueno, eso será una materia para otra entrevista, sin duda, porque hay que poner sobre la mesa esos cambios que queremos para nuestro país, ese norte que queremos. Yo quiero agradecerle por estar con nosotros y atender esta entrevista. Y bueno, hemos hablado de los desafíos que presenta estas elecciones que se vienen ya el 16 de noviembre. Gracias a Carlos Aguinaga, quien fue presidente del Tribunal Supremo Electoral, experto electoral. Y gracias por, bueno, por dialogar con nosotros sobre esto que se nos viene. Gracias a ustedes. Un saludo, Verónica y Andrés. Gracias.